Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta primera clase del curso del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia sobre marxismo y materialismo histórico. Antes que nada, una explicación respecto de la bibliografía. Se les ha enviado la bibliografía online. Eh, Esa bibliografía consta de dos partes, la parte A y la parte B. La parte A no es necesario leerla en tanto que trata de cuestiones epistemológicas que no van a ser parte de este curso. La parte B, sí, por supuesto, contiene el desarrollo, la conceptualización más detallada de las ideas que vamos a expresar en estos videos muy sintéticamente por razones de tiempo. En cuanto a la bibliografía optativa, es solo para aquellos que deseen profundizar los conceptos, pero no, como su nombre lo indica, no es obligatorio. Bueno, empecemos por el título de este curso. El título de este curso es el siguiente: ¿por qué nos hallamos ante un cambio civilizatorio? Una explicación desde el materialismo histórico, con sus conceptos y categorías actualizadas a la luz de los descubrimientos de las ciencias antropológicas, históricas y políticas a comienzos de la tercera década del siglo XXI. Como ven, es un título ambicioso que, en primer lugar, introduce un concepto de cambio civilizatorio que nos habla de un momento muy trascendental en la historia, de un cambio muy significativo, que resume muchas cosas, digamos, ¿no? Muchos años, procesos históricos de muchos años. En esta terminología que es propia de Fidel Castro, la de crisis civilizatoria y cambio civilizatorio. Él veía este tipo de cambio eh, y este tipo de crisis como que se estaba desarrollando eh, en estos momentos, se está desarrollando en estos momentos. Eh, Analizado todo ello a la luz del materialismo histórico, del marxismo, pero no exactamente de aquel materialismo histórico que tal cual ha sido formulado hasta ahora, sino con la introducción de algunas reinterpretaciones, algunos agregados, cambios, puntos de vista que no se hallaban en estas primeras versiones del materialismo histórico y que nosotros vamos a introducir por primera vez aquí en este curso, basándonos, como dice el título, en elementos que nos proveen las ciencias sociales, el desarrollo de las ciencias sociales, ya hasta en estas primeras dos décadas del siglo XXI, de las ciencias sociales, antropológicas particularmente, y políticas e históricas. Bueno, dicho ello, pasemos al contenido del objeto de estudio y de análisis de este curso, ¿no? Del marxismo y materialismo histórico. Y si vamos a empezar a hablar de marxismo y materialismo histórico, tenemos necesariamente que hablar en forma previa de algo que está en la base, en la esencia, que sustenta todo el pensamiento materialista histórico y marxista en general, que es la dialéctica, ¿no? La dialéctica es
Es una teoría, una doctrina, en cierto aspecto una metodología, una forma de aproximarnos, entender y analizar la realidad eh, que tiene su origen en tiempos inmemoriales, pero ya antes de los griegos, incluso bueno, con los griegos tiene un desarrollo en particular, ahí aparece la figura de Heráclito, por ejemplo, pero también Platón y Aristóteles, y muchos otros han desarrollado pensamientos dialécticos, incluso muchos sin referirse a ello como dialéctica, pero que era realmente una dialéctica en la práctica, por ejemplo, Jean-Baptiste Vico, con los ciclos históricos, pero el que la sistematiza, el que la expone y la desarrolla en sus detalles, en todos sus aspectos, de una manera que, bueno, en cierta forma abusando de la terminología, y que lo hace de una manera científica, fue Hegel. Fue Hegel. Hegel, a comienzos del 1800, en su obra más importante, La lógica. Algunos consideran la fenomenología del espíritu también en ese nivel, pero nadie discute que la lógica es una de las obras más importantes de Hegel, máximas. Hegel va a expresar el pensamiento dialéctico, pero antes que nada, una aproximación conceptual a la dialéctica. La dialéctica tiene tres principios que nos interesa recalcar aquí. Es decir, en realidad tiene muchos más, tiene una cantidad de conceptos, ideas, desarrollos y análisis riquísimos, digamos, indispensables para el estudio de las ciencias sociales. E incluso de las ciencias duras, pero en el caso de las ciencias sociales es prácticamente inevitable el pensamiento dialéctico para hacer una aproximación a la realidad que tenga sentido y que tenga cientificidad. En ese sentido, los tres principios que nosotros queremos recalcar aquí de la dialéctica son: el primero, la dialéctica siempre implica que de comienzo, de inicio, en el proceso de abordar un objeto de estudio o cualquier realidad a la que nosotros nos queramos aproximar, hay que ver la totalidad, hay que ver el todo, hay que ver el todo en el que eso que nosotros queremos analizar se encuentra inmerso, porque cualquier cosa, cualquier objeto de estudio está dentro de un todo, dentro de un todo, dentro de una totalidad. El segundo es que esa totalidad en la que se encuentra dentro nuestro objeto de estudio no es una totalidad estática, inmóvil, no es una totalidad que siempre fue así y siempre será así, sino que es una totalidad en movimiento. Prácticamente es movimiento. Todo es movimiento. Y este movimiento, un tercer aspecto que queremos resaltar aquí, que vamos a utilizar en este curso como elemento dialéctico, es que ese movimiento no se da de manera arbitraria, de manera sin sentido o con formas accidentales. No. El movimiento ese tiene un sentido y tiene un ritmo. Es un proceso que tiene una forma de moverse. Esa forma de moverse va a ser siempre triádica. Siempre triádica. Acá el triadismo hegeliano marxista es fundamental para todo el análisis del materialismo histórico que vamos a desarrollar nosotros. Y ese triadismo que en principio, adelantando, digamos,
ustedes lo pueden avisorar en la fórmula tesis, antítesis y síntesis, pero que no es la más precisa, ya lo vamos a ver. Ese triadismo no es una cuestión numerológica ni algo naif o algo que sea antojadizo, sino que vamos a, como lo vamos a ver en forma siguiente, es la única manera en que las cosas son. O mejor dicho, están siendo permanentemente. La única manera en que cualquier elemento, tanto de la naturaleza como del proceso humano, tiene existencia de esa manera, moviéndose de esa manera. En Hegel, para hacer una última referencia a esta muy breve introducción filosófica a la cuestión, Hegel en esta obra máxima, en la lógica, empieza hablando del todo, empieza hablando del ser. El ser es obviamente la totalidad, porque el ser es todo lo que es. No puede haber nada fuera del ser, no puede estar el ser y esto otro, porque ¿dónde estaría el esto otro si no es dentro del ser? Allí comienza Hegel, comienza con el ser. Pero este ser, inmediatamente, concebir el ser nos lleva a concebir su opuesto, porque esta es la forma en que se mueve también el pensamiento, digamos. El ser, si es el ser, aparece la idea de nada, que sería lo contrario. Pero es una nada que la estamos considerando en relación al ser. No es que tenga una existencia en algún lugar, en algún espacio, simplemente es algo que ocurre dentro del ser, aparece en el marco del pensamiento del ser, el pensamiento de la nada. Y la nada obviamente lo niega, es decir, que el ser tiene dentro de sí una contradicción, algo que lo está negando, algo que lo pone en duda. ¿Y qué es en la realidad esta nada? ¿Qué es efectivamente en la realidad esta nada? Y esta nada es el movimiento, es movimiento. Es decir, es la tensión entre el ser y la nada que Hegel define como devenir, ¿no? Devenir, movimiento. Es decir, la nada es el ser que siendo está dejando de ser lo que es para pasar a ser otra cosa. Porque el movimiento es esto. El movimiento tiene reflejo en el movimiento este concepto de nada, porque en el movimiento todo lo que se mueve es y no es al mismo tiempo. Está en un lugar y no está al mismo tiempo. Cuando lo queremos asir, cuando queremos decir esto, ya pasó el tiempo, ya es otra cosa. Esta tensión es aquella a la que se refiere Hegel con el ser y la nada y el devenir. Y finalmente, de esta tensión entre el ser y la nada, llegamos a la conclusión, digamos, al nuevo estado del análisis, que es el algo, digamos, ¿no? Que es algo que existe, algo concreto, ya no el ser en general, sino algo. Y aquí es donde se expresan los tres momentos de que nosotros habíamos hablado de tesis, antítesis y síntesis. Hegel no utiliza esta terminología, Marx la utiliza poco, que es la afirmación, algo que existe, el ser, la negación, que aparece junto con el ser, y todo lo que aparece, todo lo que es, lleva dentro de sí mismo su no ser, su pasar a ser otro, y la negación de todo esto, la negación es negada, y con ello no se vuelve exactamente al ser anterior, sino que aparece otro ser que contiene todo el proceso interno.
Bueno, aquí tenemos entonces en la totalidad, tenemos la contradicción, la negación. La contradicción, es muy conocido en términos alemanes como Aufhebung, y, y la negación de la negación, como el tercer momento. Tenemos entonces eh, que todo ello, toda esta concepción hegeliana, va a ser tomada por Marx en casi su totalidad. Todos los aspectos de la dialéctica hegeliana los toma Marx, solo que cambiando una cuestión fundamental, digamos, cambiando una posición filosófica fundamental. Para Hegel todo este movimiento era un movimiento de una idea, lo que él llamaba una idea absoluta, que nunca es asible, digamos, es algo que nunca se termina de entender qué es realmente, ¿no? El movimiento de la idea, que esa idea se expresaría como existencia real, como mundo, como naturaleza, como humanidad, se expresaría esa idea. Una forma de plantear la cosa que desde el punto de vista científico actual aparece como evidentemente rebuscada o, digamos, inasible. Todo ello Marx lo va a resolver diciendo, no, todo esto que dice Hegel es cierto, la forma del movimiento es así, todo está en movimiento, pero todo ello es la realidad, es el movimiento de la realidad, que contiene también el movimiento de ideas, de las ideas humanas concretas, pero no es ninguna idea absoluta, sino que es lo que Hegel está describiendo, es el movimiento de lo real, de lo que existe. Bueno, con ello tenemos esta primera aproximación en términos más generales, más abstractos, más filosóficos, en el marco de lo que podemos decir aquí en este video. Se puede dar un ejemplo, que es el que da Hegel, por ejemplo, el ejemplo de la semilla. La semilla sería el ser, lo que es, lo que aparece, lo primero, tomamos la semilla en este caso, pero la semilla lleva en sí su propia contradicción, porque la semilla, al absorber los nutrientes, se rompe, se niega a sí misma, apareciendo el brote y la planta. El brote y la planta son la negación, son el Aufhebung de la semilla, y de esta negación, de esta tensión entre la semilla, la planta que contiene los genes de la semilla y la materia de la semilla, pero transformada y desarrollada, va a dar como conclusión, como negación de la negación, como síntesis de todo el proceso, un fruto, una flor y un fruto. Ese fruto es lo nuevo que aparece, pero ¿qué tiene el fruto? Tiene semillas. Es decir, que de alguna manera se vuelve a la semilla, pero las semillas ya no son las mismas semillas del inicio, sino que son otras, nuevas, con otro proceso, que contienen los mismos genes y que contienen todo el proceso, pero reformulado, negado, la negación de la negación. Nosotros, dicho todo esto, vamos a referirnos al materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es toda la historia humana, pero no la historia en sentido clásico, todo el proceso humano, desde que aparece el hombre como hombre, desde los primeros integrantes de lo que se llamó el género Homo, es decir, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo ergaster, que básicamente cuando se dice que apareció la palabra, la articulación de la palabra, de donde se quiera tomar el punto de inicio de algo que se llame hombre, ser humano, ser humano. Estamos hablando de por lo menos 800.000 años atrás. Ese es el proceso hasta nuestros días. Entonces, desde el punto de vista
Desde el punto de vista de la dialéctica, para analizar cualquier aspecto de lo humano, primero nos tenemos que aproximar al todo, es decir, a todo el proceso desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Eso es lo que van a encontrar ustedes en el cuadro que le hemos adjuntado a esta clase, esa totalidad. Y esa totalidad se va a mover en forma, nuevamente recorriendo la dialéctica, en forma triádica. Va a tener tres grandes eras, y dentro de esas tres grandes eras, tres edades o modos de producción, y dentro de esos modos de producción, tres etapas, como las etapas del capitalismo. Todo eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, muchas gracias.